Gudrun Ensslin llevaban 3 meses huyendo. Se escondían en el apartamento berlinés de la editora vinculada a la izquierda Ulrika Meinhof, pero no por mucho. El 3 de abril de 1970, la policía de Berlín volvió a arrestar a Andreas Baader. La misión de su amante, Gudrun Ensslin, y de una pequeña banda de radicales era sacarle de la cárcel. Andreas fue detenido y evidentemente Gudrun y el resto de nosotros lo queríamos fuera. Y desde entonces toda nuestra política giró en torno a su liberación. Gudrun Ensslin recurrió a la persona más respetable que conocía. Sabía que no podría sacar a Baader de la cárcel sin alguien como Ulrika Meinhof. Daban a Baader fuera, y la única manera de conseguirlo era teniendo la ayuda de alguien como Meinhof. Para la complaciente Ulrika Meinhof era una oportunidad de ganarse el favor de los revolucionarios que tanto admiraba. Algo le decía que tenía que ayudarle a salir de la cárcel, pero no creo que tuviera planificado convertirse en miembro de un grupo terrorista. Pero cuando las cosas empezaron a ir mal, Ulrika Meinhof tomó una decisión que la condujo a una vida muy distinta. Con la liberación a lo Bonnie y Clyde de Andreas Baader, Meinhof pasó de ser una respetada editora a la criminal más buscada de Alemania. Y ella redefinió el pequeño grupo de extremistas al que se acababa de unir. Imprimieron carteles de Se Busca, en los que ofrecían 5.100 euros por la captura de Ulrika Meinhof. Ella fue la que les dio importancia, ya que era una conocida intelectual que había dado un giro inesperado. Eso fue lo que les hizo importantes. A los pocos días de la huida de Andreas Baader, la antigua editora redactó su primer comunicado como nuevo miembro del grupo. El agresivo manifiesto dejó muy claro que la banda iba a operar bajo un nombre diferente. ¿De verdad creían los cerdos que íbamos a dejar en la cárcel al camarada Baader 2 o 3 años? Quien no se defiende muere. Que comience la resistencia armada. ¡Arriba el Ejército Rojo! Esto fue después de que el Ejército Rojo japonés hubiera atacado un aeropuerto israelí. Por entonces querían ser considerados parte de una facción, o una facción con un objetivo mayor, así que se inventaron un nombre inspirado en el Ejército Rojo japonés y de ahí su nombre. Los estudiantes eran muy radicales, se identificaban con los grupos de guerrillas de todo el mundo, y la idea principal era llevar a cabo la revolución y usar la violencia para iniciar la revolución. No hay que olvidar que grupos como este no eran un fenómeno aislado en la antigua República Federal de Alemania. Había grupos parecidos en Italia, Francia e incluso en los Estados Unidos. La militancia era una estrategia política. Y todo eso pareció posible cuando un nuevo panfleto apareció en las librerías de Berlín Occidental. El manual del guerrillero urbano de Carlos Marighella era una guía para llevar las tácticas de guerrilla rurales a entornos más urbanos. Es un libro muy importante porque, fundamentalmente, es un manual de campo para librar guerras urbanas. Y fue muy emocionante para muchos de ellos porque empezaron a pensar que quizás podían librar esa guerra en las calles de Alemania. Inquietantemente, el grupo recurrió a Oriente Medio para documentarse sobre la guerra de guerrillas. Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Ulrika Meinhof pasaron varias semanas en un campo de entrenamiento palestino. Pero al poco tiempo sus anfitriones palestinos quisieron que se marcharan de allí. Los alemanes querían que los hombres y las mujeres vivieran juntos. Las mujeres querían tomar el sol desnudas en las azoteas y muchos palestinos ni siquiera habían visto mujeres desnudas nunca. En una ocasión, Andreas Baader dijo a la defensiva: «Follar y luchar es lo mismo, ¿no lo entendéis?».
En el otoño de 1970, Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Ulrika Meinhof regresaron a su vida clandestina en Berlín. El grupo estaba reclutando a nuevos miembros y era hora de poner en práctica las tácticas de Carlos Marighella. Fue bastante caótico. Se corría de un lado para otro intentando conseguir cosas muy simples como apartamentos, coches, munición, y para conseguir el dinero robaban bancos. Sobre todo trabajábamos en la logística. Pero a menudo la policía nos lo fastidiaba todo. Como teníamos accidentes de coches, teníamos que encontrar coches nuevos y pisos nuevos. Y no veíamos que avanzáramos demasiado. Para la antigua editora Ulrika Meinhof, su sueño revolucionario estaba convirtiendo en la peor pesadilla. Una noche, cuando estaban en un apartamento intentando robar un coche, dijo: lo que estamos haciendo es totalmente ridículo. Vamos de un lado para otro robando coches para terminar en la cárcel. Así que, ¿qué sentido tiene? Sin embargo, no se fue del grupo, se quedó. La antigua periodista había abandonado todo para ser parte de una causa. Pero a pesar de prestar su nombre a la organización, Meinhof nunca formó parte de la banda. En el grupo Baader-Meinhof solo importaban dos personas, Andreas Baader y Gudrun Ensslin. El nombre de la banda, Baader-Meinhof, no era correcto. Debería haberse llamado Baader-Ensslin. Baader y Ensslin eran los más fuertes y utilizaron al resto. Por tanto, Ulrika Meinhof fue utilizada también, izada por su nombre, por el glamour que tenía, por su potencial intelectual. La podían utilizar para hacer contactos externos al grupo. Por eso mucha gente, sobre todo gente joven, se unió al grupo, porque admiraban a Ulrika Meinhof. Sorprendentemente había cierto apoyo público hacia el grupo. En julio de 1971, una encuesta reveló que el 20% de los jóvenes del norte de Alemania tenían cierta simpatía por la banda, y 1 de cada 10 hubiera estado dispuesto a dar cobijo una noche a los miembros del grupo. Había una atmósfera de Robin Hood a su alrededor. Tenían una especie de resplandor. Mucha gente que conoció a mi hermana dice que resplandecía. Convencía a las personas de que podían ir más allá de sus limitaciones o de que podían conseguir sus sueños. Llevaban gafas de sol Ray-Ban, pantalones de terciopelo arrugado, daban dinero a los pobres, eran geniales, robaban coches, robaban BMWs, hicieron de BMW una marca de coches muy popular comparada con otras de la época. En definitiva, tuvieron un gran impacto y el hecho de ser jóvenes y guapos les ayudó mucho. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Tras casi 2 años huyendo, la estilosa facción del Ejército Rojo empezaría a avanzar en segunda. Pronto, Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Ulrika Meinhof tendrían la sangre de 2 naciones en sus manos. En abril de 1971, el grupo Baader-Meinhof emitió un comunicado redactado por Ulrika Meinhof, un escalofriante manifiesto. El objetivo de la guerrilla urbana es atacar el aparato de control del Estado en ciertos puntos y dejarlo fuera de acción. Acabar con el mito de la omnipresencia e invulnerabilidad del sistema. Lo que querían era provocar una reacción violenta por parte del Estado que provocara a las masas. Lo que querían era una revolución social. Los líderes Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Ulrika Meinhof habían estado operando en la clandestinidad durante casi un año. Pero la policía alemana les estaba rodeando. A la Oficina Federal de Investigación, una fuerza centralizada reestructurada, se le asignó la misión de seguir el rastro a la banda. Imprimieron 7 millones de carteles de Se Busca y los pegaron en todos los rincones del país.
Todo el que estuviera en Alemania en el verano de 1970 y ver a la banda Baader-Meinhof, estaba en todas las farolas, en todas las calles, estaban mirándote. Cuando las autoridades alemanas cambiaron de marcha, también lo tuvo que hacer el grupo Baader-Meinhof. Se habían preparado y estaban listos para atacar. Para organizar un grupo así, se necesitaba dinero. Pasaportes, apartamentos, coches, etc. Y una vez que tuvieran la infraestructura, tenían que empezar la ofensiva. En un breve periodo de tiempo de 2 semanas hicieron volar comisarías de policía, mataron a 2 norteamericanos en Heidelberg, hicieron explotar una imprenta del grupo mediático Springer en Hamburgo. Fueron un par de semanas de una incalculable devastación, algo que Alemania no había visto desde hacía 30 años, desde la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1972, la banda Baader-Meinhof entre sus objetivos las bases norteamericanas, la policía alemana y la prensa, todo en nombre de la revolución social. Fue una catastrófica campaña de bombardeo que dejó tras de sí una incalculable destrucción y muchas muertes. Al otro lado de la calle había trozos de cuerpos colgados de los árboles. Fue devastador. Tuvieron que recoger literalmente trozos de cadáveres. El principal objetivo de la policía alemana era lo que se había convertido en una caza de asesinos en serie. ¿Qué debería hacer el gobierno? Si hay un grupo de 20 personas robando bancos, matando y secuestrando a gente importante y no tan importante, ¿qué debe hacer el Estado? Todos los gobiernos del mundo intentarían que su policía los capturara. Y eso es lo que hizo el gobierno alemán. A los pocos de las atrocidades, la policía alemana acorraló a Andreas Baader y a 2 de sus cómplices en un garaje de Frankfurt. Tras el primer intercambio de disparos, Holger Mainz, uno de los miembros de la banda, se entregó. Seguidamente, un francotirador de la policía disparó a Andreas Baader en la pierna. El asesino más despiadado de Alemania fue encarcelado. La banda Baader-Meinhof había fracasado en su intento de llevar a cabo una gloriosa revolución. Hubo muchos asesinatos que sembraron el terror entre los pocos que esperaban convertir. A los pocos días, Ulrika Meinhof y Gudrun Ensling también fueron arrestadas. Para Meinhof, el último giro de su drama revolucionario fue un golpe del que nunca se recuperaría. Había abandonado a sus hijos. Había abandonado que significaba algo para ella, todo en lo que creía. Y ahora todo eso había terminado. No quedaba nada. Literalmente no le quedaba nada. Fue algo devastador para ella. En junio de 1972, Ulrika Meinhof fue trasladada a la zona de aislamiento